Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver cómo se representan los números negativos después de ver cómo se han representado en binario los números naturales positivos. Bueno, lo primero sería un poco repasar el concepto de qué es un número negativo. Básicamente un número se considera positivo si es mayor o igual que cero y un número se considera negativo si es menor que cero. Por ejemplo, un número positivo sería el 1, el 2, el 5, el 14 y un número negativo sería el menos 7, el menos 8, el menos 315. Básicamente en binario existen tres maneras diferentes de representar los números negativos. La primera sería la notación signo magnitud, luego tendríamos la notación complemento a 1 y finalmente complemento a 2. De las tres, la que realmente se utiliza es la notación complemento a 2. Y sin embargo, es importante repasarlas todas para que veamos por qué y cuál es la evolución del pensamiento detrás de estas representaciones. Bueno, pues empezaríamos con la más simple, la de notación signo-magnitud, que es la que de alguna manera se nos debería ocurrir a todos cuando pensamos en cómo resolver el problema de la representación de los números negativos. Básicamente lo que se hace es que cuando se representa un número, el primer bit va dirigido exclusivamente a representar el signo. Por convenio se representa el signo positivo con un 0 y el signo negativo con un 1. Y la mejor manera de entenderlo sería, bueno, pues viendo un ejemplo. Supongamos, por ejemplo, que quisiéramos representar el menos 27 utilizando 8 bits. Importante siempre que nos digan cuál es la longitud de bits que vamos a utilizar para representar el número. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es representar el valor absoluto del número, es decir, el valor del número sin el signo. En este caso tendríamos que representar 27 en binario. Para representar un número en binario, pues vimos que una de las maneras que podríamos utilizar era simplemente realizar una serie de divisiones sucesivas. 27 entre 2 da 13 y de resto 1, 13 entre 2 da 6 y de resto 1, 6 entre 2 da 3 y de resto 0, 3 entre 2 da 1 y de resto 1. Ese 1 ya no lo puedo seguir dividiendo entre 2 y por lo tanto ya puedo recuperar el número. Se representaba recuperando los números en la dirección que indica la flecha. He puesto el último cociente en naranja para que se vea que efectivamente ese es el orden en el que se recupera el último cociente y todos los demás restos que hemos ido calculando. De manera que 27 en binario sería 1, 1, 0, 1, 1. Y simplemente como nos han dicho que tenemos que utilizar 8 bits, relleno con ceros por la izquierda. Esa es la manera más, digamos, usual de representar, de pasar de decimal a binario. Otra manera de hacerlo sería tener en cuenta las potencias de 2. Con el paso del tiempo, según operemos en binario, bueno, pues las potencias de 2 no las terminaremos aprendiendo. Y esas son las primeras que aparecen, ¿no? 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues si intentamos representar 27 como la suma, alguna suma posible de los números que aparecen en la columna de la derecha, bueno, pues 27 lo puedo representar simplemente, no lo puedo representar como una sumando ni de 128, ni de 64, ni de 32, sino tendría que representarlo a partir de la suma de 16 más 8 sería 24, 24 más 4 sería 28, por lo tanto me paso, 24 y 2 sería 26, más 1, 27. Es decir, 27 sería igual a 16 más 8 más 2 más 1. Es decir, lo acabo de representar como un sumativo de una serie de potencias de 2. Si pasamos eso precisamente a potencia de 2, veo que sería, pues, este 1 sería 2 elevado a 0, este 2 sería 2 elevado a 1, 8 sería 2 elevado a 3, 16 sería 2 elevado a 4. Y veo que 2 elevado a 2, por ejemplo, no aparece. A la hora de pasarlo a binario, bueno, pues este 1 representa este 2 elevado a 0, este 1 representa este 2 elevado a 1, este 0 representaría a 2 elevado a 2 que no aparece,
este 1 sería 2 elevado a 3 y este 1 sería 2 elevado a 4. Y simplemente relleno con ceros por la izquierda. Utilizando un método u otro da exactamente igual, el resultado es exactamente el mismo. Lo que obtenemos que 27 en decimal es 000 11011 en binario. Bien, pues si eso es 27 en binario, si yo quiero representar menos 27, lo que haré será simplemente cambiar el primer bit para que en vez de ser un 0 sea un 1. Porque en signo magnitud el primer bit indica el signo. Y por lo tanto, si quiero representar un número negativo, tiene que empezar por 1. Como ya digo, esta es la primera manera de representar números naturales negativos, y es una manera como muy sencilla que a todo el mundo debería ocurrírsele pues, por sí solo en cuanto empecemos a pensar un poco. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta notación? Bueno, pues el principal problema radica en que perdemos un bit entero solo para representar el signo. Y además, bueno, pues nos complica ciertas operaciones aritméticas que tendríamos que operar con el valor absoluto del número y luego con el signo por separado. Por ejemplo, a la hora de hacer una multiplicación, bueno, pues tendríamos que tener en cuenta el signo antes de realizarla, de manera que tendríamos que multiplicar los valores absolutos y luego por otro lado los signos para saber si menos por menos es más por menos es menos, etc. Y eso siempre complica los circuitos electrónicos. Por eso surgen otras notaciones. La primera notación que vamos a ver, además de signo magnitud, bueno, pues sería notación complemento a 1. Esta ya es un poco más complicada. Básicamente vamos a utilizar también el primer bit indicando el signo exactamente igual, es decir, 0 va a ser positivo, 1 va a ser negativo, y la mayor diferencia es que en esta ocasión vamos a utilizar todos los bits para operar. La gran ventaja que tiene es que, bueno, simplifica operaciones como la resta. Por ejemplo, cuando vayamos a realizar una resta no necesitamos un circuito electrónico aparte, porque realmente una resta será una suma entre un número y un número negativo, ¿vale? Y sí que tiene una desventaja principal, y es que sigue existiendo, bueno, pues algunas representaciones que están duplicadas. Básicamente existen dos representaciones posibles del 0. Hay un 0 positivo y un 0 negativo. ¿Cómo se calcula un número negativo en binario en complemento a 1? Bueno, pues básicamente lo único que se hace es que si el número es negativo, se pasa a binario puro y simplemente se cambian los ceros por unos y los unos por 0. Veamos un ejemplo. Supongamos de nuevo exactamente el mismo ejemplo. Yo quiero representar menos 27 en complemento a 1 usando 8 bits. Bueno, pues lo que haremos será, primero, pasaremos 27, el valor absoluto del número que queremos representar, lo pasamos a binario, que ya sabemos que es 000110111, porque lo calculamos anteriormente, y para convertirlo en menos 27, lo que hago simplemente es cambio ceros por 1. Ya está, muy sencillo. De manera que menos 27 en complemento a 1 será 111001000. Y ya está. Bien. ¿Y si fuera el ejercicio lo contrario? Es decir, me dan un número en binario en complemento a 1 y me dicen, oye, ¿qué número es en decimal? Por ejemplo, ese número de ahí, el 11110010 en binario. Bueno, lo primero que me tengo que dar cuenta es que es un número negativo. ¿Por qué es un número negativo? Porque empieza por 1. Luego es un número negativo. ¿Cómo lo convierto a positivo? Pues muy sencillo. Cambio ceros por unos y 1 por 0. De manera que lo que obtengo será el 00001101. ¿Y ese qué número es? Bueno, pues ese número será 1 más 4 más 8. 8 y 4, 12 y 1, 13. Es decir, este número que aparece por aquí es el 13. Muy bien, pues si este número es el 13, este de aquí arriba será el menos 13, porque sabemos que es un número negativo.
De nuevo, complemento a 1 tiene la gran ventaja de que se utilizan toda la cadena de bits para representar números, con lo cual puedo representar más números que en signo magnitud, pero tiene el gran problema de que seguimos teniendo tenemos algún problema con, por ejemplo, la doble representación del cero, un cero positivo y un cero negativo, con lo cual seguimos complicando los circuitos electrónicos necesarios para calcular, pues por ejemplo, una suma o una resta, ¿vale? Por eso surge la representación definitiva de números negativos, que es complemento a 2. Básicamente en complemento a 2 seguimos con el mismo esquema. El primer bit indica el signo, un primer bit 0 indica que es un número positivo, 1 indicaría que es un número negativo. Si es un número negativo, igual que en complemento a 1 cambiamos ceros por 1 y unos por 0, la única diferencia es que al resultado se le suma 1. Esa es la única diferencia que hay, nada más. Bien, las características son muy similares a las que hemos visto en complemento a 1, es decir, se opera con todos los bits y simplifica operaciones como la resta, y además nos quitamos el problema de que exista una doble representación del 0. De nuevo, como ejemplo, vamos a ver el menos 27. El menos 27 en decimal vamos a pasarlo a binario en representación complemento a 2 usando 8 bits. Bueno, pues partimos de exactamente la misma idea. Parto de el valor absoluto del número que quiero representar, en este caso sería 27, y 27 sabemos que es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bueno, pues si yo quiero representar el menos 27, lo que haré será cambiar ceros por unos y unos por ceros, es decir, lo que obtendré será el 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, y a eso le sumo 1. Al resultado de cambiar ceros por 1 y 1 por 0, le añado 1. De tal manera que lo que obtengo será el 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Pues ya está. Si este número era 27, al cambiar ceros por 1 y 1 por 0 y sumarle 1, obtengo el menos 27. De manera que menos 27 en complemento a 2 será 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Eso es menos 27. De nuevo, ¿qué pasa si es a la inversa el ejercicio? Es decir, me dan una ristra de bits y me dicen que está expresado en complemento a 2 y que está utilizando 8 bits. Por ejemplo, S. Bueno, pues me está diciendo que es el 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Bueno, pues lo primero que tengo que ver es que como el número empieza por 1, yo sé que es un número negativo. Muy bien, ya sé que es un número negativo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cambiar ceros por unos y unos por 0, por ejemplo, así, y entonces obtengo el 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y le sumo 1. Bueno, pues 1 más 8 es 9, más 1 sería 10, y por lo tanto el resultado sería 10. Pues muy bien, si este número es 10, significa que el número original era menos 10. Y ya está. De esta manera se convierte de números positivos a números negativos, se representan los números negativos en las tres notaciones existentes. Notación signo magnitud, notación complemento a 1 y notación complemento a 2. De las tres notaciones, como ya he explicado, la que se utiliza realmente es notación complemento a 2 porque es la que nos resuelve todos los problemas anteriores y además nos ayuda a simplificar la circuitería necesaria para crear un sistema informático. Bueno, pues con esto lo dejamos aquí y completamos la parte de representación de números negativos. Hasta luego.